Dicen por allí que a donde fueres, haz lo que vieres. El refrán de hoy resume la forma en la que Gabriela Calvi afrontó su proceso migratorio desde hace 25 años, cuando llegó a Estados Unidos en un vuelo directo de Caracas, Venezuela. En este episodio hablaremos con Gabriela sobre qué significó emigrar para ella con solo 18 años y sin acompañantes. Lo único que tenía claro era el sueño de aprender inglés, disfrutar de la cultura norteamericana y estudiar para ayudar a otros. Una de las cosas que disfrutamos mucho de este episodio es que 4 personas de la audiencia nos acompañaron a escuchar el detrás de cámara de la grabación del podcast. Y además tuvieron la oportunidad de preguntarle a Gabriela las inquietudes que seguramente ustedes también tienen acerca del COVID-19 o cómo acostumbrarse a esta nueva normalidad. Gracias por sintonizarnos y si has disfrutado del podcast, te invitamos también a escuchar a Gabriela en su podcast Buenos Días Salud, un espacio confiable para educarte sobre cómo vivir en bienestar y mantenerte saludable. Escuchemos el podcast y bienvenida, Gabriela Calvi. Gracias por venir, Bienvenida. qué emocionante. Y todos Gracias. Bienvenidos a los invitados. Gracias En por esta asistir. sesión inédita de Alpargatas Podcast. Cuéntame, ¿cómo te sientes, Gaby? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo en Alpargatas Podcast. Muy Sí, contenta, estoy yo quiero emocionada. decirles un secreto y es que la persona que me enseñó a mí a hacer podcast fue Gabriela Calvi. O sea, Sí. podcaster ejemplar, para que sepan. Genial. Aprendiendo. Mentoring. Está Listo. muy bien. Bueno, comenzamos con las preguntas rápidas, ¿cierto? Lo primero que hacemos en todos los podcasts. Gaby, ¿de dónde eres? De Caracas, Venezuela. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el norte de Texas, o sea, más arriba de Dallas, un pueblito que se llama Roanoke. Perfecto. ¿Y a qué te dedicas en estos momentos? En estos momentos tengo como varias asignaciones, pero soy epidemiólogo, soy educadora de la salud pública, de prevención de enfermedades. ¡Wow! ¿Qué Y estás haciendo? podcaster. Y podcaster, es así. Es así. Y en tu día a día y ahora también conociendo un poco el ámbito en el que estamos, el mundo pues atravesando, ¿no? Esto es algo nuevo para nuestra generación, que la humanidad ya ha pasado por esto antes. Tú sabrás explicarnos un poquito más qué estás haciendo y cómo está influyendo tu trabajo. ¿Qué nos puedes contar? ¿Estamos tranquilos? ¿Deberíamos preocuparnos? Háblanos un poquito más sobre esa situación del coronavirus. Mira, si te estoy sincera, estoy cansada, muy, pero muy cansada. Han sido largas horas, pero gracias a Dios, a partir de mayo, el departamento hizo Reclutamiento. reclutamiento a otras, pues, sea de enfermeros, estudiantes de medicina, entonces ha bajado un poco la carga de uno, porque en mi departamento, a pesar que era bastante grande, había una cierta cantidad pequeña de empleados. Entonces no podemos dividir La carga. la carga. Pero sin embargo, por adquirir 280 nuevos empleados temporalmente para el COVID, eh, ahora es supervisar todos esos equipos, todas esas personas nuevas que han entrado pues, al departamento. Y hay un equipo que nada más se concentra, que es donde estoy yo, en el contact tracing. Y como yo soy una de las que hablo español, entonces ayudo a toda la comunidad latina a explicar y a entender, hacer mucha traducción. Hay eso. Después hay un equipo que es lo que es el data entry, hay otro equipo que es intake, que recibe todos los informes médicos de los hospitales, clínicas, y los distribuye de acuerdo que si es para un niño, adulto, joven. O sea, es bastante, ha sido largas horas. Pero en realidad no nos debemos preocupar tanto así como las noticias lo indican. Sí, hay que ser preventivos con nuestras mascarillas, con un buen lavado de manos, tener un poco de conciencia de mantener tu distanciamiento, pero sin embargo, aparte de eso, el lavado de manos es lo más importante. Y creo que más adelante una de las preguntas que las personas tenían era acerca del contagio. Y entonces puedo explicar un poquito acerca de la cadena de infección,
cómo las enfermedades se transmiten. Pero antes de que vayamos para allá, yo quiero Sí, conocerte a ti como persona. Sí, ya nos estamos adelantando, pero esa sí, es tu sí, especialidad, ya sabemos. sí. Pero hay otra cosa que te trajo aquí y es el hecho de que eres inmigrante venezolana y desde hace mucho tiempo. Cuéntame por qué decidiste venirte a Estados Unidos y hace tanto tiempo también. Sí, ha sido bastante tiempo. Eh, Mira, creo que fue cuando estaba en bachillerato, era que era séptimo o octavo año en bachillerato. Yo les decía a mis padres que a lo que yo me graduaba de bachillerato, yo quería venir a Estados Unidos a estudiar. Yo no quería quedarme en Venezuela. Que yo ¿Y por recuerdo, qué? yo no me veía en Venezuela. ¿Por qué? No sé. Tal vez porque había esos shows que los jóvenes ir a la universidad, vivir lejos de sus padres, o sea, ser independiente. Y sabes como en Venezuela uno está con su papá y su mamá hasta que se case. Y en Venezuela uno, o la cultura latina, uno no se casa joven, uno está en su casa tal vez pasado de los 30, o sea, yo quería, digamos, como que libertad, o sea, quería superarme, yo no veía que yo me podía formar tristemente, o sea, esa era mi perspectiva, yo no podía formarme en, académicamente, pues, en mi país. ¿Por qué? Muy extraño, por eso es como una visión que yo tenía, era como un sueño, yo quería ir a algo más, alcanzar un sueño. Y bueno, entonces cada año que pasé séptimo, le recordaba a mi papá y mi mamá, mira, esta es mi meta, yo quiero. Llegó cuarto año y mira, me faltó un año. No, perdón, en Venezuela es, ahora hasta que se me Cinco. olvidó, Quinto año. quinto No, año, quinto ajá. año. Ajá. Cuarto año, digo que me faltó un año. Yo me quiero ir, así que empiezo a preparar los papeles. Y bueno, llegó quinto año y resulta ser que por cosas de la vida yo raspé matemáticas por un punto. Bueno, fui a reparación, presenté mi examen, este, raspé nuevamente la prueba por un bendito punto. Le rogué al profesor, porque le decía que yo tengo un sueño, que yo me quería ir, ta. Y yo dije, no, por un punto, no, no me voy a dejar vencer. Y yo le dije, papá, no me importa, me voy. Me dieron el chance de tomar la prueba otra vez. La probé, pero resulta ser que todos mis compañeros esperaron por mí para el acto de graduación. Resulta ser que yo me fui, yo no fui al acto de graduación porque el acto de graduación la pusieron el mismo día que yo tenía que agarrar el vuelo. Ay, no sé. Y Wow. yo dije que mi sueño siempre era irme. Yo lo Claro, siento mucho, yo estudié 5 años, más de 5 años con ustedes, pero mi sueño era Te superarse. fuiste Fiesta, joven. fiesta podemos hacer en cualquier festejar. momento. Y bueno, entonces yo me fui. Y desde que me fui, no he vuelto a regresar. O sea, regresé, la última vez que regresé a Venezuela fue cuando estaba embarazada con mi primera hija en el 2000. Ya ahí yo nunca he Estudiaste regresado. en Estados Unidos. Yo estudié en Estados Unidos, sí. Y por eso es que mi acento casi como que medio raro, porque ni tengo el acento venezolano, ni tengo el acento de, yo no sé, al menos de que me junte con gente venezolana, entonces ahí empiezo a agarrar Claro. el acento venezolano. Eh, Gaby, ¿por qué escogiste ese refrán? Cuéntanos cuál es el refrán que nos traes hoy. Donde fuera lo que, bueno, resulta ser que cuando yo llegué aquí, yo me di cuenta que yo no podía decir que yo era de Venezuela, o sea, sí decir que era de Venezuela, pero ser exclusivamente a eso, que yo nada más me iba a juntar con latinos, que yo nada más iba a comer comida latina, que yo nada más iba a añorar, oh, que Venezuela esto, oh, es que yo extraño a mi... Sí, o sea, sí, eso me lo iba a quedar yo, pero yo no iba a estar lamentándome en los cuatro vientos. Entonces yo decidí que si yo vengo a un país que me va a acoger, yo tengo que ser abierta. Entonces yo inmediatamente me integré a la vida americana social porque yo quería formar parte de ellos. Y resulta ser que muchas personas cuando inmigran se dicen, ay, es que los americanos, o que si los españoles, o que si los argentinos, es que no son amigables. Oye, o sea, no, la gente es amigable si tú te A abres, su si modo. tú estás dispuesta a aprender acerca de ellos. Y mira, del momento de que yo hice eso,
a mí me tomaron de la mano y me dicen, tú sí eres chévere, súper animada, amigable, y eso me ha abierto las puertas y ser agradecido. Uno respetar sus costumbres, sus maneras, sus leyes, mientras que en el lugar de que tú vives o que el país que te acoge no esté violando tus principios, tu moralidad, tus normas. Por lo menos yo siempre, o actualmente tengo más de 25 años en este país, yo los 24, yo celebro el 24 de diciembre. Yo digo que en mi país estamos el 24 de diciembre, nosotros no celebramos el 25. Y mi esposo es americano, entonces él entendió eso. A él no le importa celebrar el 25 es estar en pijamas todo el día. Que en los americanos estamos acostumbrados a celebrar el 25 y hacer una cena. Y comemos hallaca, comemos pan de jamón, aquí se come arepa, aquí se come plátano, caraotas, carne mechada. O sea, ese tipo de, en mi casa, ciertas cosas. Ahora, no hablamos español, eso sí es una falta aquí en mi casa. Y lo intenté, pero imposible. Pero por eso agarré ese refrán, porque donde uno va, tiene que acostumbrarse al país o donde uno va y no criticar a la gente, no criticar a la costumbre. Si lo vas a criticar, bueno, críticalo con tu familia, contigo mismo, pero a mí me duele un poquito cuando yo escucho a mis amigos latinos hablar mal pues, de Estados Unidos, porque ya yo he tomado, como he vivido más en Estados Unidos que en Venezuela. O sea, yo me fui a Venezuela cuando tenía 18 años y yo tengo aquí más de 25. Entonces, Claro. este es mi país. Entonces, hay que exportar esas costumbres, esos lugares donde uno visita, ya sea por vacaciones, una corta temporada, pero hay personas que nada más miran por 6 meses, después vuelven a su país. Entonces, hay que saber adaptarse, integrarse rápidamente a donde tú vayas. Gaby, te pregunto, ¿qué cosas viste tú en Estados Unidos que tuvieras que hacer? En ese primer momento, cuando llegaste una niña, ¿viniste sola? ¿Llegaste sola? Solita. Mira, yo me gradué, entonces yo vine para acá como intercambio estudiantil, exchange student, para college. Yo viví con una familia americana, hablaban español, pero ellos me dijeron que no iban a hablar español conmigo y me hicieron de la suya, no de mala manera. O sea que sí, ellos cumplieron que no iban a hablar español. A la comida, al principio esa resequedad, pero no era resequedad porque sí, resequedad en el sentido de que no son amigas. Mira, yo recuerdo una vez que, creo que el tercer día que yo haber venido aquí, mi roommate, mi compañera de cuarto, de habitación, me llevó a una fiesta. Y yo decía, una fiesta, o sea, que uno era latino, fiesta, es música, y tú sabes, fiesta para los latinos. Yo entro y todo el mundo es sentado en el mueble, viendo televisión o jugando cartas. Yo, ¿qué? Esto es una fiesta, ¿dónde está la música? ¿Dónde está la comida? Yo, no, esto no es una fiesta. Pero entonces para los americanos eso, una fiesta es traer amigos en la casa, como un compartir, sentarse en la mesa, comer o jugar cartas o juegos de mesa o ver televisión, una película con cotufas. Claro. Eso para los americanos es una fiesta. Eso para mí fue como que chocante. Ahora, para mi fiesta es un baile, entonces cuando me decían, vamos a let's go to a dance. Entonces eso para mí es la fiesta de los americanos, que es, vamos a ir a una fiesta, pero, o sea, a bailar. Entonces, esas fueron cosas que yo me tuve que adaptar, por lo menos también en ese primer día que yo fui a la primera fiesta, que era de sentarse en un mueble y hablar, yo saludaba a todos con el beso. Eso para mí fue un choque porque era un chico americano y como que... Sí. No te conozco, no sé. Sí, entonces eso para mí ya, claro, no me habían dicho. Entonces yo capté después que no se saluda con un beso a los americanos. Otra cosa que fue un impacto para mí es que la primera vez que fui a un restaurante, ordené una chimichanga. Y yo, bueno, sabroso, comida mexicana. Y en Venezuela no se come picante. Y yo cuando el primer bocado, yo... Bueno, en Venezuela tal vez sí se come picante, pero, o sea, yo en Caracas nunca comí picante.
Y eso era un fuego que me salía en la garganta y una picazón que yo tomaba agua y la picazón no me paraba. Y yo cuando yo llegué en California hay muchos mexicanos, concentración, Claro. muchos mexicanos. Y la comida es deliciosa, la comida mexicana. Que si tú me preguntas cuál es tu comida favorita, yo digo, la comida mexicana es una de mis comidas favoritas. Entonces, bueno, eso fue otra cosa que yo me adopté a la comida mexicana. Otra cosa que me adopté que uno en el restaurante, uno en Venezuela está acostumbrado, epa, mesero, epa, tú. Aquí no se puede hacer eso. Y esas son cosas que mi roommate me decía, mira, no se llama, tú tienes que esperar a hacerle como ojitos y espera porque ellos vienen a cada rato el mesero o la mesera a la mesa a preguntarte cómo estás, si necesitas algo. O sea, cosas así. Y cuando te traían algo, tú tienes que decir gracias constantemente. Ok. Eso yo no estaba acostumbrada. O sea, sí digo gracias, pero en el americano esas cositas son muy esenciales y muy importantes. Ser agradecidos, dar gracias cuando te dan un servicio. Claro. Qué fuerte, ¿no? O sea, algo que Sí, tú sí. tienes tan tácito, las normas de cortesía que pueden ser tan diferentes que tampoco en las películas te lo enseñan tan bien, o sea, no es tan fácil de adquirir tampoco Exacto. Sí, esas sutilezas de la cultura. sí, o sea, mira, la mesera me decía, ¿qué necesita? Ah, un vaso de agua. Me lo traía y yo no decía nada. Me dice, tienes que decir gracias. Oh, ok, gracias. Oh, necesito más sal. Gracias. O sea, cualquier cosita que te traigan a la mesa, tienes que decir gracias. Sí, hablando justamente de eso, otra cosa muy interesante que a mí me chocó mucho fue el servicio con los mesoneros. Qué bueno que lo trajiste, porque uno dice generalmente, mira, tráeme un vasito de agua, porfa, al final. Aquí es al revés, es, could you please provide me? O sea, es una formalidad preguntar. Ujú. El could you es importante, may I have please, o sea, lo preguntan, es como, oye, ¿será que me pudieras dar? Y eso es totalmente Claro. distinto. En Venezuela tú dices, ay, dame y así, si tú lo traduces en, give me a glass of water, eso está muy mal visto. Sí, muy mal. Eso es Sí. como autoritario aquí, más bien. Ujú. Entonces, esas fueron unas cosas que yo recuerdo muy bien que tuve que adaptarme. Y Sí. Gaby, ¿sabes que Adri también dijo algo muy interesante sobre eso? Porque yo me pongo a pensar en las pandemias y sobre todo ahora con toda esta normativa de alejarse, de distanciamiento social, de estas nuevas normas que también pues entran a colación y perturban un poco lo que son esas normas tácitas de cultura, ¿no? ¿Cómo se ven afectadas? Y cómo son también recibidas por las sociedades. Porque hay una cosa que yo salgo a verme con una amiga que todavía tenemos la máscara y no sabemos si abrazarnos, si no, es como tú te quedas ahí paralizado, codito, no codito, pero no te veo desde hace tiempo, ¿no? Te abrazo igual, Sí. entonces es como fuerte. Yo me pregunto, ¿verdad? Eso en tu carrera lo estudias, ¿qué tan difícil es inculcar en la sociedad latina en épocas de pandemia estas normas? O sea, wow, o Sí, sea, mira, es difícil. Hace 2 semanas fui a una clínica y lo tengo en uno de mis feeds en Instagram. Fui a una clínica recién que acaba de abrir, una hispana, médicos venezolanos. Les fui a saludar y apoyarlos. Y ellos querían abrazarme. Y yo, mm, coditos, desde lejito, o sea, high five, pero en el aire. Y yo lo sí, siento, no puedo. Y entonces le dije, mira, yo voy a ir a la clínica, pero vamos a mantener distanciamiento y voy a asegurarme que no haya pacientes. O sea, yo voy a ir al final del día cuando la clínica esté vacía, que no quiero estar cerca de pacientes. Por nada malo, porque, o sea, estaba acostumbrado, o sea, yo estoy en un departamento de salud, pero yo no, ¿cómo se llama? Tengo contacto directo ok. con pacientes, o sea, tengo contacto indirecto con pacientes por medida de teléfono y pues por Zoom, telemedicina, cuestiones de eso. ¿Qué le pudieras aconsejar? Porque creo que 20 años lo resumiste muy, muy rapidito. Yo quiero un poquito más de carnita en ese cuento. ¿Qué le pudieras aconsejar? ¿Qué herramientas puedes darle a una persona que está adaptándose a la cultura? California, lo bueno de California es que el clima de California no es tan distinto al venezolano o al caraqueño, mejor dicho.
Eso es algo bueno porque a mí unas cosas que me ha afectado mucho al venirme para acá a Dallas ha sido el clima totalmente. Pero ¿qué te sirvió a ti, además de tratar de modelar lo que hacían los demás en cada etapa, ¿no? Y entender qué te sirvió a ti para no sentirte sola estando afuera solita. O sea, o a pesar de sentirte sola, bueno, decidir, mira, no, ¿sabes qué? ¿Qué fue lo que te hizo a ti decir, no, no me voy a volver a Venezuela? Esto es lo que me gusta. Mira, yo tuve muchos días, noches que la almohada era mi aliado. Yo lloraba mucho, mucho solita en mi almohada. Y muchas veces lloraba conteniendo ese dolor sola porque no quería que mi roommate se enterara de mi sufrimiento interno. Me ayudó mucho a escribir, hasta que escribí un poema acerca de la inmigración, porque a pesar que California, el clima tal vez, pero yo viví en el norte de California, y el norte de California sí es bastante, sí hay frío, o sea, la temperatura puede llegar a 37 grados Fahrenheit, y lluvia, y una lluvia helada, o sea, yo iba al college, y aunque es otra cosa, el transporte aquí no es como el transporte en Venezuela, cada segundo, en cada esquinita, en cada rincón, hay un transporte, un taxi, un bus. Aquí no existe eso. Entonces yo tenía que ir al college en bicicleta, 1 hora. Tenía que ponerme un poncho, tenía que tener unas botas especiales para la lluvia y las manos congeladas que no las sentía los huesos. O sea, literalmente los huesos me dolían. Y el chaparrón de agua, porque lluvia pues helada, porque yo vine en septiembre, en otoño para invierno. Y nosotros vivimos a 45 minutos del Sierra Nevada, que es pues en las Wow. montañas del estado de Nevada, que ahí sí hay nieve y o sea, tenemos un clima muy bonito. Entonces, las herramientas es la escritura, escribir mucho. Tienes que, ¿cómo se llama? No agruparte, ¿cómo se dice eso? Juntarte, eh, buscar esas personas que te aporten valor, esas personas que son positivas. Mira, yo soy una persona muy cristiana, de mucha fe en Dios, y yo busqué ese grupo en una iglesia de jóvenes que pues que eran fuertes, que eran de buenos principios, que se alineaban a los míos. Entonces, yo les a esas personas que hagan lo mismo, pues, o que busquen, ya sean, si no sé si de religión o no, pero puede ser uno de yoga, puede ser uno de deporte, ese equipo de apoyo que te pueda ayudar. Pero eso sí, lo mío era puro inglés, yo no me junté con nadie en español, porque esa era una de las cosas que yo vine aquí a estudiar inglés, porque si uno viene y se junta solamente con latinos, entonces ¿cómo vas a aprender? O sea, hay personas que sí se aprenden, pero en mi caso, esa era mi meta, que yo primero tenía que hablar español, inglés, porque si yo me juntaba con latinos, yo nunca iba a salir adelante, a aprender inglés. Que sea, ¿y cómo hacías para comunicarte con tu familia? Ay, eso era una odisea. Cartas, teléfono a Colette. No sé si saben qué es eso. O sea, Mi yo papá sí. llamaba. Ay, mis padres tenían una factura de teléfono allá en la pobre CanTV en Venezuela, llamadas a colegas. O sea, yo Gaby se ve súper joven. en mi apartamento, yo marcaba a una compañía y decía, yo quiero llamar a Venezuela a este número. Y me preguntaban, ok, ¿a quién pregunto? O Ingrid Pimentel, o Pedro Pimentel, nombre de mis papás. ¿De parte de quién? Gabriela Pimentel. Y entonces ellos me hacían la conexión y después mis papás agarraban, oh, hija, ¿estás en casa? Sí, ok, te llamo. Colgamos, porque la llamada es más costosa si uno hace una llamada connect, que mi papá o mi mamá llamarme a mí directo. O Wow. sea, Amo el siglo XXI. no tienen esa tarifa extra de Ya. cobro de llamada de conexión internacional. Entonces o sea, unas Claro. veces mira, yo llamaba, la compañía me decía, no contesta nadie. Entonces yo le dije, por favor, deja el mensaje que llamara a Gabriela y colgaba. Entonces la operadora podía dejar ese mensaje, llamar a Gabriela. Entonces yo me quedaba en casa un par de horas, un día, para ver si mis papás me podrían llamar si regresaban a casa. Ay, qué lindo. Entonces sí, No entonces dice. en ese tiempo no existía
digamos, como no tenía computador, no existía internet. 2 años luego, empezó lo que es el Messenger en Yahoo, que ahora no sé si ni existe. Entonces me comunicaba por medio de ese Wow. método. Y Cool. hacía grabaciones en tape, cassette. ¿Y se las mandabas por Y se las correo? mandaba a mis papás, porque era Ah, yo caminaba, yo manejaba bicicleta, yo estaba en la casa, entonces yo les contaba a mis padres todo lo que estaba haciendo en cassette. Y tengo copias de cassette. wow, qué Hace poco bonito. mis hijos me decían, mamá, ¿qué es esto? Yo, cassette, ¿no sabes qué es un cassette? Y entonces les decía que tú sabes, con un lápiz y lo rebobina Claro. y todo. No puede ser. Que ahora ni existe una máquina para No, poder escuchar ese cassette. Eran las notas Entonces, de voz de WhatsApp de hoy en día de 10 minutos, tú se las mandabas en cassette. exacto. Entonces, claro. así era que me comunicaba. Y las cartas, bueno, tardaban muchísimo. Eran meses, yo veía, chequeaba el buzón cada día si veía una carta, si venía una carta. Y yo tengo todas las cartas en un buzón. Todas las cartas de mis Qué, abuelos, de mis padres, de mis amigos en Venezuela. eh, todas las cartas las tengo guardaditas. Qué bien, qué qué bien. bonito. Y Y me permites, a mí me gustaría compartir con todos ustedes y bueno, con tu audiencia en Alpargatas Podcast, ese poema, porque es algo por bien impactante favor. pues, que me sucedió. Redacté este poema una tarde de otoño. Estaba muy como, digamos, despechada. O sea, estaba triste. Se titula así, El lápiz y el papel. Aquellos días nostálgicos que me llamaban, llevaban a tomar lo más preciado que tenía fue el lápiz y el papel. ¿Cómo negarme a escribir aquellos sentimientos en mi corazón y mente estaban pensando? Mis días se alargaban al no tomar el lápiz y el papel. Hasta que un día acabé con el miedo de seguir negándome no escribir lo deseado. Era una tarde de otoño, aquel otoño que nunca olvidaré. Por sus diferentes y radiantes colores, aquel otoño donde decidí asentarme en la orilla de un ventanal a buscar inspiración y dejar flotar mis sentimientos sin miedo alguno, y que mi mano se dejara llevar por el lápiz para escribir en el papel. Oh, cuánto extraño aquel lápiz y papel que me hizo escribir los sentimientos más lindos hacia mis seres queridos. Bien. Cuando emigré a otra tierra, una tierra muy lejana de mi tierra natal. Lápiz y papel, nunca te olvidaré. Ay, me encantó. Hermoso. Cada vez que yo Bien. leo ese poema, Manito arriba. me estremece el alma. Porque ahora hoy en día no usamos el lápiz y papel para escribir, Sí. ¿entiendes? Todo es en Zoom, FaceTime, WhatsApp. Y esa era una de las alegrías para mí, recibir algo en el correo. Ahora lo que recibimos en el correo, en el buzón, es pura factura, que si tienes que Billing. pagar la luz, Sí. que si tienes que pagar el agua, Publicidad. que si tienes que pagar el carro, que si tienes que... Puras facturas para pagar. Propagandas. Qué hermoso Entonces, poema. sí, eso es exactamente, o sea, y lo que había mencionado antes era que lloraba mucho y me negaba ese sentimiento, yo sola no lo quería decir. Hasta que un día me negué, pues tengo que agarrar ese lápiz y papel y yo me acuerdo muy bien, sentada en el ventanal y imagínate esos colores de otoño. El otoño es una de mis estaciones favoritas por eso, porque me inspira y me recuerda aquellos días pues recién de inmigrante solita. Porque es una cosa Claro. uno emigrar adulto con papá, mamá o con tu novia, o no sé. Una cosa es emigrar uno solo sin saber a nadie a los 18 años. Ujú, Es fuerte. tal cual. Me recuerdas a mi hermanita, también le tocó lo mismo a los 19, también solita para acá, y fue así. Es que tú todavía estás conociendo, te estás creciendo y todo es nuevo, entonces a veces las personas que te rodean tienen que, o sea, no lo saben, no están en tu cabeza y tú te tienes que hacer más fuerte también para lidiar con esas cosas de la vida. Y yo creo que escribir es lo mejor. De verdad Sí. que sí, escribir, no importa que nada, escribe así sea donde sea, porque a mí también me encanta escribir y deberíamos hacerlo más seguido, ¿verdad, Gaby? Sí, Tener deberíamos más hacerlo más seguido. diligencia en eso, sí. Ujú, sí. Muy.
¿cuál fue el momento más incómodo que enfrentaste entre el choque de cultura latino con el americano? ¿Cómo lo pudiste superar? Pero muchos, tanto lo que ya hemos mencionado, la uso de la cultura del beso, a ser agradecido. Uno fue el acento. Eh, y yo creo que todavía lo tengo, o sea, no creo, sí, todavía tengo mi acento, que o sea, cuando hablo inglés, pero es muy cómico porque yo le pregunto a mis hijos, ¿tú tengo acento? Y mis hijos me dicen, no, claro que no lo vas a escuchar porque tú estás acostumbrada, tan acostumbrado que me escuchaste desde el vientre, has escuchado la voz de tu madre. Pero el acento sí ha sido un poco desafiante en el sentido de que la gente ha sido un poco déspota dependiendo de la región, dependiendo si esa persona no ha sido culturalmente abierta, amplia, a sociabilizar con otros tipos de personas. Claro, en ese momento, recién yo llegando, pero una de las cosas que me ha ayudado a mí es decir, sí, soy de Venezuela y estoy feliz de mi acento y, ay, discúlpame si no lo pronuncio bien o si cometo errores. Y todavía los cometo. Mi esposo todavía me dice, ay, sí, yo, por favor, ya, no le pares. Yo sé el error que cometí. Aprendí a ponerme, como decimos en Venezuela, y creo, me pongo vaselina para que me resbale todo. Y es respirar y, bueno, sí, bueno. Digo que bueno, es no tengo la culpa, o sea, yo no nací aquí y siempre voy a seguir teniendo un acento. Acento. Y aún el día en mi trabajo, o personas que me conocen, ay, pero qué bonito hablas, ¿de dónde eres? Tienes un acento tan cute, como dicen. Ah, ¿o de dónde eres? Ah, que Venezuela. Entonces, algunos dicen, ¿de dónde es eso? Y yo, en el sur Sí, de América, sí, de sí, tal cual. América, al ladito de Colombia. Y no sé si te pasa que cuando uno dice Venezuela, people think like, is that Minnesota? Minnesota, yes. ¿Por qué pasa eso? O eso No está en sé. Centroamérica. Yo, no, eso no es en Centroamérica. No tiene sentido. Sí. Entonces Full. es muy cómico, pero sí, el acento, yo tuve un jefe que me hizo de las suyas. Y yo agarraba furia, coraje, y yo sé que yo no me iba a dejar, entonces toda mi comunicación yo decidí entonces hacerla por email. Si él no escuchaba, no me escuchaba, no me entendía en esos momentos, por X o Y, pues yo le iba a demostrar a él que yo sí era capaz de tener buena comunicación por medio de un email. Sí, dame a entender de que sí podía Claro. comunicarme. ¿Y cómo Qué o sea, te fuerte. decía el jefe, perdón, no entiendo. Sí, perdón, ¿qué dijiste? No te entiendo, repíteme otra vez. Y volví a repetir otra vez. Trabajo de lo que haces, porque me parece admirable que seas epidemióloga y que hayas pasado por todo esto. Quería saber tú cómo lo viviste y cómo fue desde tu punto de vista, que ya tienes ambos, eres una persona normal como nosotros, pero también tienes todo este conocimiento y estás trabajando en el área. Sí, Háblame un poco de mira, eso. yo comencé en el departamento de salud en el condado de Dallas ¿Ok? en enero. Ay, hace nada, o sea, Hace nada, viviste la Ana. película. Y mi horario de trabajo era de 8 a 4:30. Yo 4:30 era 4:30, yo salía corriendo. Llegó COVID de 8, 10, 11 de la noche. O sea, yo salía de mi casa todo oscuro, mi familia estaba durmiendo, llegaba a la casa, todo oscuro nuevamente, mis hijos, mi esposo durmiendo. O sea, eso fue hasta en el mes de abril, ya en mayo fueron que empezaron a reclutar personas para que ayudara, porque eran nada más 5 EPIs y 2 enfermeras. ¿Y cuáles eran tus principales funciones durante ese apogeo que tuviste ahí de mucho trabajo? ¿Cómo era tu día a día en el departamento? Yo era la única que habla español, Mm, y entonces era tomar todos los pacientes hispanos que no hablaban inglés y era entrevistarlos y hacer el rastreo y el monitoreo de dónde estuvieron, con quién estuvieron, qué hicieron, cómo lo wow. hicieron, este,
y darle las indicaciones, cuánto tiempo tiene que quedarse en casa, preguntarle sus síntomas y darle el método de cuidado en casa, porque es otra cosa que la gente no entiende, la diferencia entre limpieza y desinfección. Si lo quieren entender, busquen el episodio número. Se llama Quítale la corona al COVID-19. Del podcast de Gaby, @Buenos Días Salud. Entonces, ahí les explico. Entonces y hay días que me quedaba, o sea, esa entrevista, esas investigaciones, normalmente cuando estás hablando con un paciente, puede durar no más de 30 minutos, pero como son latinos, muchos tienen desinformación, muchos no tienen la suficiente educación. O sea, yo me enfoco en lo que se le llama en inglés health literacy, que es el entendimiento de literatura saludable, de la literatura de la salud. Y hay estadísticas, estudios, que en el salud pública la gente tiene un promedio de entendimiento de salud como si estuvieras en un 3er grado. Entonces, por eso cuando tú vas a una clínica o cuando hay folletos, ponen el lenguaje más simple, más conciso en frases, en bullet points, para que la gente pueda entender. Entonces, ese era mi enfoque, sigue siendo mi enfoque, es educar a la gente a entender problemas de salud muy complejos, pero en simples términos, porque no hay necesidad de tener una conversación de científico de todos, términos muy... Cuando yo estoy hablando contigo, o sea, ¿por qué, Carrizo, yo voy a hablar contigo de todos estos términos súper científicos, médicos, a una persona normal que tal vez no tenga ese entendimiento de medicina de un médico? O sea, no hay razón. Entonces, eso es un enfoque de la rama de la salud pública. Gabriela, muchas gracias por estar aquí. Por darnos demasiada información, por contarnos tu historia migratoria, además que ha sido muy distinta a la que hemos presentado aquí en el podcast, por darnos tus herramientas, el tema de la escritura, por darnos el poema tan hermoso que tuvimos el privilegio. Gracias por compartir. Que es algo privado tuyo, íntimo, y lo compartiste con nosotras y con la audiencia del Alpargatas Podcast. Y además por darnos más educación, y ahora somos nosotros responsables de educar a otras personas con esta información. Gracias, Gabriela. Gracias a ustedes por abrir este espacio para mí y bueno, y para todos. Y gracias a todos los participantes que tuvieron el privilegio y wow, qué bendición tenerlos a cada uno de ustedes. Y bueno, cualquier otra duda que necesiten, ahí estoy en Buenos Días Salud en Instagram y a la orden siempre. Gracias. Gracias a todos los participantes, gracias por su tiempo. Un domingo, tempranito, muchas gracias. De verdad que esto ha sido maravilloso, estoy feliz. Gracias, chicas. Feliz domingo. Chao. Hasta luego, chao. Bye.